Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 894 de este espacio que elaboramos de manera colaborativa con una amplia y comprometida red de corresponsales en la región. Mi nombre es Joaquín Tapiarenas, desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, donde ya tenemos preparada la información en este lugar en que nos encontramos semanalmente con las luchas y las agendas de los pueblos que trabajamos por un mundo donde quepan muchos mundos. Antes de iniciar, le invito a buscarnos en redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. Pasamos de inmediato a los titulares de esta semana. En Nicaragua, Grupo de expertos en derechos humanos de la ONU insta a la comunidad internacional a exigir responsabilidades al gobierno de Ortega. En Guatemala, estudiantes de la USAC se presentan ante la justicia para recuperar sus derechos fundamentales. En Panamá, Cumbre de los Pueblos, la esperanza frente a la crisis climática. En El Salvador, Día de Difuntos, entre flores y memorias. En Guatemala, Encuentro Internacional de Operadores de Derechos Humanos fortalece experiencias sobre migración y justicia en la región. Trabajo del Centro sobre Tecnología Solar de Cuba es elogiado en la Asamblea de la Alianza Solar Internacional. En El Salvador, juzgado mantiene en detención provisional a abogado y pastor por protestar contra orden de desalojo de la cooperativa El Bosque. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU pidió a la comunidad internacional que exija responsabilidades al gobierno de Ortega por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales al presentar por primera vez sus conclusiones ante la Asamblea General. Durante décadas, Nicaragua ha promovido la situación de Centroamérica en la Asamblea General de la ONU como una región de paz, democracia y desarrollo, señaló Jean-Michel Simón, presidente del grupo. Resulta trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea General como un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, señaló. Las últimas conclusiones del grupo, basadas en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos, revelan una política deliberada del Estado nicaragüense para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del Estado de Derecho. En tanto, la representante del Estado de Nicaragua en la ONU rechazó el informe, al cual calificó de sesgado e injerencista. Esa ha sido la postura por años del régimen de Ortega. Para evadir sus responsabilidades en las violaciones a derechos humanos, le reclamaron grupos opositores exiliados. El abogado Salvador Marenco, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, enumeró las graves violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y respaldó el informe del grupo de expertos. Que los crímenes de lesa humanidad detallados por el GREN son las detenciones arbitrarias, la tortura incluyendo la violencia sexual, la desaparición forzada de personas, la persecución por motivos políticos y nosotros le agregaríamos por motivos religiosos, la deportación o traslado forzado y evidentemente las ejecuciones extrajudiciales. El GREN en su informe menciona las más de 355 personas asesinadas durante las protestas entre abril de 2018 a junio del año 2019. Sin embargo, aquí habría que sumarle una política de ejecuciones que continuó porque se han privado de la vida al menos a 6 presos políticos. Además, este colectivo de derechos humanos, Nicaragua Nunca Más, ha registrado la privación arbitraria de la vida en Honduras y Costa Rica al menos a otras 9 personas, es decir, una política continua del régimen de asesinar. Y ahora hablemos de las detenciones arbitrarias o la tortura. El informe del GREN se basa en centenares de testimonios, y ellos muy bien lo estaban refiriendo también al momento de la presentación ante la tercera comisión, y esta es una prueba fundamental. Lamentablemente no se cuenta con información del Estado. No se cuenta con el acceso a expedientes judiciales
porque el Estado, el GREN ha mencionado que le ha mandado aproximadamente unas 20 cartas para que puedan aportar información, para que puedan participar dentro del proceso investigativo. Sin embargo, el Estado de Nicaragua ha mencionado o simplemente no ha dicho nada. Su respuesta ha sido el silencio. Entonces no se cuenta con esta parte de la información. Pero recordemos que aquí el centro de cualquier investigación son las víctimas y las víctimas han hablado de manera directa con el GREN. Cada víctima es un testimonio viviente, cada víctima es un medio de prueba que ha construido para que hoy el GREN diga ante Naciones Unidas, ante esta tercera comisión, que existen indicios suficientes para considerar la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. ¿Y qué son los crímenes de lesa humanidad? Los peores ataques contra la dignidad de los pueblos cometidos de manera sistemática y generalizada en Nicaragua, y eso es lo que hemos sufrido los nicaragüenses durante 7 años ya. Entonces, la desaparición forzada de personas como un crimen de lesa humanidad ya venía sucediendo de cierta manera desde el 2018. Sin embargo, se ha institucionalizado a medida de que se fue eliminando todo acceso a la justicia y todo acceso a la información y rendición de cuentas dentro de los procesos judiciales. Porque desde este año e incluso del año pasado, ya los abogados no podían acceder a los expedientes judiciales, ya las personas, de hecho el año pasado se construyó una sala especial dentro del centro penitenciario Jorge Navarro para que las personas presas políticas tuvieran sus procesos de manera virtual. Eso significa que no salían ni siquiera del centro penitenciario, por ende no tenían contacto con sus abogados defensores. Los abogados defensores al momento de revisar en el sistema de Nicaragua, las causas no existen, no aparecen, entonces no hay forma alguna de poder vincular y poder solicitar la defensa de esta persona. Este grupo de expertos de la ONU ha documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018 de manera generalizada y sistemática, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo también ha ampliado su represión más allá de sus fronteras contra personas opositoras reales o percibidas en el exterior. Miles han sido víctimas, despojadas de su nacionalidad, su identidad jurídica, sus bienes y sus medios de vida, vigiladas, hostigadas y amenazadas, señala el informe presentado por los expertos en derechos humanos sobre la situación en Nicaragua. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti. Muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Guatemala. De forma voluntaria, 2 estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos se presentaron a la justicia. Ambos estudiantes quedaron detenidos por estar vinculados en el caso Toma USAC Botín Político. Los estudiantes se opusieron a lo que definen como la instalación fraudulenta al cargo de rector universitario de la USAC de Walter Mazariegos en 2022. Son más de 20 personas que están criminalizadas, algunas se encuentran exiliadas y otras con medidas sustitutivas. El detalle con el periodista Marco Antonio Hernández Arévalo, del noticiero Mayacat, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.
Los procesos penales en contra de estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, que el Ministerio Público ha denominado Caso Toma USAC Botín Político, ha sumado otras 2 aprehensiones en las últimas horas. 2 estudiantes de la Facultad de Agronomía FAUSAC se han entregado de manera voluntaria al sistema de justicia para, según sus palabras, recuperar sus derechos fundamentales. Los estudiantes son Christopher Morales y Pedro Ross. Ambos cursaban los últimos años de la carrera de Sistemas de Producción Agrícola. Estas son las declaraciones de Morales y Ross al momento del ingreso al área de fichaje por parte de la Policía Nacional Civil en el área de las Carceletas, planta baja de la Torre de Tribunales. Se dan 27 órdenes de captura emitidas por el juez Víctor Cruz. El 16 de noviembre del año 2023, nosotros somos 2 de las personas, de las 27 personas implicadas en el caso, ¿verdad? Que se genera a partir del fraude que se dio en la elección de rector, ¿verdad? Donde fue impuesto Walter Mazaríos Violis, ¿verdad? Quien consideramos no rector, ¿verdad? Por el proceso ilegal mediante el cual se impuso en la rectoría. Entonces, ese es el origen del caso, ¿verdad? Este caso toma un saco botín político y yo personalmente desde el 18 de febrero pues también presenté un memorial para presentarme voluntariamente. Lamentablemente fijaron audiencia para el 9 de julio, pero lamentablemente se suspendió y ahorita la reprogramaron para el 23 de octubre y nuevamente la vuelven a suspender para el 27 de enero. Entonces nosotros queremos recuperar nuestros derechos fundamentales, por eso es que hoy nos presentamos voluntariamente. Uno de nuestros objetivos pues es culminar la carrera universitaria, ¿verdad? ¿Algo más que quieran dar a conocer a la ciudadanía? Tal vez más que dar a conocer, agradecer las muestras de apoyo de los diferentes compañeros y compañeras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al igual que al sector de sociedad civil en general, ya que siempre han estado presentes en los diferentes procesos y al final sabemos que este es un proceso engorroso y que lleva tiempo, sin embargo nos hemos sentido acompañados y tanto por compañeros, compañeras, también como familiares y claro, nuestro equipo de abogados. Gracias. Morales y Ross son 2 de las 27 personas con órdenes de captura y procesos penales impuestos a raíz de la manifestación universitaria que ocurrió desde mayo del 2022 hasta mediados del 2023, en que diferentes instalaciones de la USAC, tanto en la ciudad capital como en los centros regionales, fueron tomadas por estudiantes, docentes y trabajadores en abierta oposición al nombramiento de Walter Ramiro Mazariegos Violis como rector de la universidad para el periodo 2022-2026, un nombramiento catalogado por múltiples sectores sociales como fraudulento, a puertas cerradas, con exclusión de electores y además utilizando a la Policía Nacional Civil para reprimir a los manifestantes el día del nombramiento, que también cabe resaltar no se realizó en la universidad, sino en un espacio privado. Por la toma, que en algunos centros duró más de un año, incluyendo el campus central en la capital, el juez A del Juzgado 10º Penal, Víctor Cruz, emitió las 27 órdenes de captura en noviembre del 2023. Quien está ejerciendo la defensa técnica de ambos estudiantes es un equipo del Bufete de Derechos Humanos BDH. Las siguientes son las declaraciones del abogado Edgar Pérez, del abogado Hugo Archila y del abogado Santiago Choc, previo a ser fichados a ambos estudiantes. El día de hoy estamos aquí acompañando a los 2 estudiantes universitarios de la Facultad de Agronomía, a quienes se les dictó una orden de aprehensión y pues el día de hoy han decidido venir al juzgado a presentarse en forma voluntaria. Esto debido a que en el caso de uno de ellos, desde abril del año 2024, presentó un escrito para manifestar su espontánea voluntad de resolver su situación jurídica. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido atendida. Y igual el otro estudiante en febrero de este año presentó su escrito, 2 audiencias suspendidas. Entonces ellos decidieron acudir aquí al sótano de tribunales y solicitar a los agentes de la Policía Nacional Civil que les iniciaran el procedimiento de aprehensión para efecto de que se les consigne. Quisiera agregar que el día de hoy estamos desde las 10 de la mañana en el juzgado 10º pluripersonal esperando que el juez nos atendiera. Por eso fue que se tomó esta decisión, porque allá no fuimos atendidos ni nuestros representados ni nosotros. Entonces
fue una decisión posterior a que se haya ido al juzgado previamente. No fue que se viniera directamente acá, no, que se quiso hacer allá para que el juez les recibiera su primera declaración como debe de ser, ¿verdad? Después del fichaje, lo que procede es que sean remitidos al juez que emitió la orden, en este caso el juez natural, Víctor Cruz, para que él mismo les dé a conocer los motivos de la detención. En esta audiencia se conocería cuándo sería la primera declaración. Así es, el juez tendrá que fijar una fecha para que se realice la audiencia de primera declaración. Mientras tanto, el juez va a tener que decidir si continúan aquí en carceletas. En el hipotético caso de que la audiencia se fije de aquí a una semana, pues nosotros como abogados defensores le vamos a solicitar al juez que les revoque la orden de aprehensión y que puedan enfrentar el proceso penal en libertad, digamos. Y si eso no fuera posible, entonces vamos a tener que solicitarle que sean remitidos a una cárcel pública, en este caso Mariscal Zavala, ¿verdad? Sin embargo, el juez Cruz se negó y argumentó que por ahora no es posible darles medidas sustitutivas y que eso se discutirá en la audiencia de primera declaración. Por tanto, Morales y Ross han sido trasladados a la prisión Mariscal Zavala, zona 17 de la ciudad capital, en condición de prisión preventiva. El abogado Santiago Choc confirmó horas después del fichaje que el juez Víctor Cruz les dio a conocer a ambos estudiantes que los motivos de su aprehensión fue por 4 delitos relacionados con la toma de la USAC. Los delitos son usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita. La audiencia de primera declaración se fijó para el 4 de noviembre del 2025 a partir de las 2 de la tarde en el Juzgado 10º Penal. Marco Hernández informando desde los territorios. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En El Salvador. El corresponsal Alfredo Carías desde El Salvador hizo un recorrido por el Camposanto Los Ilustres y por el Mercado Central, ya que entre flores y recuerdos, El Salvador conmemora el Día de Difuntos, honrando con devoción y nostalgia a quienes partieron, pero viven en la memoria del pueblo.
Saludos, audiencia Voces Nuestras, soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos adentro del Mercado Central, en el edificio 8, que es muy famoso por la venta de flores, particularmente estas fechas, que es la conmemoración de los Días de los Difuntos. Aquí la población salvadoreña se aproxima, se acerca a estas fechas para comprar sus flores, para llevarle a sus seres queridos en estas fechas tan importantes para la memoria histórica, para los corazones de las familias salvadoreñas. Aumentan 50% de lo normal para el Día de los Difuntos. Y una semana antes empieza el movimiento de todo, ¿verdad? Empieza a verse más movimiento de personas, más demanda. Sí, le diría que aumenta un 50-60%. Hola, buenos días, mi nombre es Saraí, somos Floristería Javi, estamos ubicados en el sector de los animales, entre el edificio 4 y el edificio 8. Estamos a la temporada de los difuntos, que sería el domingo 2 de noviembre. La temporada empieza desde el 28, ¿verdad? Nosotros ya estamos desde el lunes, desde la noche, en la madrugada, nosotros ya estamos atendiéndole con lo que es el clavel, la clavellina, manojo, que es lo que más se busca para esta temporada. En Predicción de San Simón le tenemos diferentes velas, diferentes candelas de todo precio. La verdad es de que la que más se vende, la que la gente más busca, son los colores blanco, negro, rojo, amarillo, rosado, son los que los clientes más buscan. Entre flores y recuerdos se celebra el Día de los Difuntos en San Salvador. Cada 2 de noviembre el centro de San Salvador se despierta con un aroma y colores distintos. En los mercados la venta de flores se multiplica. Aquí, entre puestos de comida y pasillos estrechos, la memoria también tiene su propio mercado. Mi nombre es Aracelis. Pues he venido primera vez que vengo por acá a comprar florcitas para mi papá y mi abuelita. Son las que voy a enflorar el 2. Banda, nos encontramos en el Mercado Central de San Salvador. Estamos haciendo reportajes sobre el Día de los Difuntos y todo lo que conlleva esta celebración. La comida típica, las flores que se venden. Estas son las hojuelas que se preparan en casa, lo que es el platillo típico para el Día de los Difuntos. Banda, nos encontramos en el Campo Santo Los Ilustres, el cementerio más antiguo de El Salvador. Aquí yacen los restos de personalidades importantes del país, desde presidentes, filántropos, entre otros. Hemos tenido acceso gracias a la Alcaldía de San Salvador, que ha hecho posible la grabación aquí en este Campo Santo. Y cabe mencionar que en este Campo Santo se espera para el día 2 de noviembre miles de personas, feligreses, que vengan a dejar sus flores, su recuerdo, su ofrenda a sus seres queridos en este país centroamericano. Yo compro las flores para ir a enflorar el día sábado. Son 2 fechas, el 1 y el 2 de noviembre, porque los niños los enfloramos día 1 y los difuntos el día 2, ¿verdad? Se siente alegría, ¿verdad? Porque pues nosotros nos recordamos de los seres queridos que ya partieron, ¿verdad? Pero pues que no están muertos, ¿verdad? Sino que pues ellos viven en un lugar especial, ¿verdad? Porque digo yo que uno siempre lo tiene en la mente. Uno de ser vivo sí los recuerda siempre y estos días más. Estas fechas son importantes porque recordamos a nuestros seres queridos que lastimosamente ya no están con nosotros, pero están en el cielo. El Día de los Difuntos en El Salvador es más que un acto religioso. Es un encuentro con la historia familiar y comunitaria. Porque en esta ciudad la memoria no muere, camina con nosotros cada 2 de noviembre. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias.
Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Panamá, la Cumbre de los Pueblos se realizará del 10 al 21 de noviembre en Brasil y busca promover la justicia climática y social, así como dar voz a los movimientos populares y comunidades tradicionales. Esta Cumbre de los Pueblos es un evento paralelo al COP30. El detalle en la nota de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. La Cumbre de los Pueblos, en su 30ª versión, la cual se realizará en Brasil en noviembre próximo, es un evento paralelo a la COP30, la cual busca promover la justicia climática y social y dar voz a los movimientos populares y comunidades tradicionales. Este es un espacio de esperanza y dignidad donde los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y las más marginadas, las que menos responsabilidad tienen en la crisis climática, pero más la padecen, alzan su voz y son escuchadas. Mientras las COPs formales discuten metas y porcentajes, la cumbre habla de lo esencial, la vida, los derechos y los territorios. Escuchemos declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Del 12 al 16 de noviembre se estará realizando en Belém do Pará, Brasil, la Cumbre de los Pueblos, convocatorias realizadas por el Movimiento por la Justicia Climática a nivel global, organizaciones socioambientales, defensores del ambiente, pueblos indígenas, campesinos y, por supuesto, afectados y víctimas del cambio climático. Se esperan más de 10.000 personas, en el cual también han iniciado distintos procesos de participación, como es la Caravana Climática por la Vida en Mesoamérica, las distintas flotillas que han partido, como la flotilla de la Amazonía, y organizaciones de todo el mundo que se abocarán a buscar propuestas y soluciones al cambio climático. La versión número 30 de la Cumbre de las Partes de las Naciones Unidas se ha expresado de manera contundente ante la crisis climática. Sin embargo, los afectados y víctimas han expresado que no hay avance y que se mantienen las falsas soluciones al cambio climático a través de la reducción de emisiones de dióxido de carbono como los RED, los servicios ambientales y la lógica financiera. Y uno de los puntos importantes que han venido denunciando es la introducción del hidrógeno verde. Y otra de las falsas soluciones es el lanzamiento del Fondo de Financiamiento para la Conservación de los Bosques Tropicales, que ha sido denunciada por distintas organizaciones ambientales, ya que pone en juego la lógica financiera a partir de los países del sur hacia el norte sin concretas soluciones. Y por supuesto no hay que olvidar que otro de los temas son las propuestas también a través de la extracción de minerales raros que sirven para lo que hoy es el boom de la inteligencia artificial. Pero el movimiento popular ecológico global ya han comenzado distintos debates hacia una transición energética, la cual han denominado justa, democrática y participativa, como es el hecho en buscar propuestas consensuadas y reales que traigan primero defensa ambiental, derechos humanos y una buena productividad, respetando la soberanía alimentaria y el consumo como derecho humano del agua. Queremos resaltar también que la Cumbre de los Pueblos inició con una serie de debates, convocatorias virtuales, en el cual está dividido en distintos ejes, como el 1, que significa territorios vivos y soberanía popular,
El eje 2, reparaciones históricas y combate al racismo. El eje 3, transición justa, popular e inclusiva. El eje 4, contra la opresión por la democracia. El eje 5, ciudades justas y periferias urbanas vivas. Y el eje número 6, feminismo comunitario y resistencia de las mujeres. Con esta nota queremos invitar a todos los radioescuchas, seguidores, a que visiten las distintas páginas de medios alternativos independientes que darán cobertura a esta cumbre de los pueblos. Aquí estará Radio Temblor, la Asociación Latinoamericana por la Educación Radiofónica, ALER, el equipo de comunicación del Movimiento por Afectados por las Represas El Mar, el equipo de comunicación de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, también el equipo de comunicación de la Asociación Ecologista Salva la Selva, entre otras iniciativas de organizaciones, comunicadores y comunicadoras, dándole esa real cobertura a la propuesta de los colectivos en la Cumbre de los Pueblos. El mensaje de la Cumbre de los Pueblos es claro. La justicia climática no puede construirse sin la participación de quienes más sufren sus consecuencias. Escuchar y actuar junto a las comunidades es el primer paso hacia un planeta más equitativo y sostenible. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En Guatemala. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala estuvo presente en el encuentro organizado por Libera Internacional en México, fortaleciendo la red ALAS Guatemala y México. El encuentro ayudó a fortalecer experiencias de lucha contra el crimen organizado, trata de personas y, en el caso de Guatemala, alianzas estratégicas de cara a las elecciones de cortes y espacios de justicia. La doctora Luisa Fernanda Nicolau nos comenta sobre este encuentro en el que participaron operadores de 3 continentes y más de 10 países. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. ¿Usted me podría comentar qué es la red ALAS Guatemala, en qué países desarrolla trabajo, qué relación tiene la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado con esta asociación? Bueno, gracias. Mi nombre es Luisa Nicolau, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. La red ALAS es una red que inicia en América Latina a partir de las conexiones que se tiene de Libera. Libera también es una red de asociados en Italia, y luego esto surge a partir del tema de las mafias en Italia. Es como poner fin al tema de las mafias y cómo algunos familiares que habían sido víctimas de este fenómeno de las mafias en Italia empieza a organizarse, y luego se da cuenta también Libera que en América Latina también hay una necesidad
desde todo el tema de cuerpos paralelos, impunidad, cooptación del Estado. Hace 10 años, Libera viene a América Latina y específicamente en Guatemala. Se organiza para trabajar con la convergencia de derechos humanos y ya luego pues desde SEDEM, que es Seguridad en Democracia, y la ODA empieza a trabajar también junto al Movimiento de Jóvenes por la Calle de Mojoca y también el Grupo Ceiba, que también trabaja con jóvenes que han sido perpetrados también por mafias en Guatemala, manejo de armas, cuestiones ilícitas. Y nosotros desde la defensa de los derechos humanos y también SEDEM por ser una organización que trabaja todo el tema de la seguridad para la democracia. Entonces es así como a partir de hace 10 años en México se forma a ALAS y pretende que los pueblos de América Latina y del Caribe vivan el flagelo de la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la pobreza y todas las violaciones a los derechos humanos causadas por las acciones implementadas del sistema mafioso transnacional. Entonces empezamos a trabajar algunos mecanismos en contra de la corrupción, la impunidad, cómo poder también ir trabajando en cuestiones específicas relacionadas a personas desaparecidas sobre la ruta migratoria que han sido víctimas de la trata, ¿verdad? En estas movilidad. Y también está dentro de ALAS América Latina, está Brasil, está Colombia, está México, está El Salvador y Nicaragua y nosotros como Guatemala. Libera lucha contra la organización mafiosa en Italia. Acá en Guatemala, la criminalización de operadores de justicia, estudiantes, defensores de territorio y los que luchan contra redes criminales. Pacto de corruptos es bastante evidente, hay muchas personas en el exilio. ¿En qué modo converge con esta organización Libera para realizar trabajo de transparencia en la justicia, la realización de los derechos humanos? Sí, precisamente en estos días hemos estado haciendo esas reflexiones, ¿verdad? Cómo convergen tanto desde Italia hacia nuestra América. Y entonces prácticamente estamos trabajando 3 líneas bajo una campaña que le hemos denominado Hambre de Justicia y de Verdad, o de verdad y justicia, y que acá lo que pretende es que podamos trabajar también todo el tema de bienes confiscados y la reutilización social. En este caso, en Guatemala podríamos dar indicios a poder trabajar todos los bienes que le son retirados a estas mafias, ¿verdad? Que existe una secretaría que trabaja bienes incautados acá en Guatemala y que la idea es poder tener algunos acercamientos con ellos para ver también cómo estos bienes incautados a la mafia, a la corrupción, en Guatemala podemos hacer uso para escuelas, para organizaciones de sociedad civil o para organizaciones de iglesias. Ese es como un reto que tiene ahora la red ALAS Guatemala. También poder trabajar con el tema de la niñez y la adolescencia, sobre todo cuando la adolescencia y la niñez en nuestro país es utilizada para cometer actos de violencia o actuar en el crimen organizado, en el menudeo y venta de drogas, ¿verdad? Y cómo también poder trabajar el tema de estos niños y adolescentes a través de estas 2 organizaciones que es Mojoca y Grupo Ceiba en el tema de educación y formación a la juventud y cómo también los proyectos de ellos pueden minimizar que los jóvenes se vean involucrados en mafias. También está el tema de cómo poder trabajar desde los derechos humanos y tratar la manera de que los grupos, en este caso pueblos indígenas, operadores de justicia, periodistas y estudiantes universitarios puedan trabajar a favor de la democracia. Precisamente, y lo hablábamos en estas reflexiones que hacíamos de cara a estas nuevas elecciones que vienen, que es la elección a magistrados, a la Corte Suprema de Justicia, a
la Contraloría General de Cuentas, a la Universidad de San Carlos y lo más específico, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Entonces, desde ahí tienen actuares importantes estos líderes criminalizados. Es también actuar en contra de las mafias enquistadas en el sistema de justicia en nuestra sociedad guatemalteca y cómo nosotros podemos ir haciendo acciones, en este caso con México, que es como nuestro país vecino, en contra también de esas mafias a favor de la democracia. El juez Giovanni Falcone, que fue asesinado en 1990 por la mafia, decía que la mala vida, la mafia, la debemos combatir por mucho tiempo, pero no por la eternidad. ¿Qué mensaje daría usted a las organizaciones, a las personas que en este momento también se encuentran privados de libertad injustamente y quienes están haciendo una lucha social desde cualquiera de sus organizaciones? Bueno, yo creo que desde ya exhortar a los defensores y defensoras de los derechos humanos a que continúen en su lucha por la dignidad, por la resistencia. La idea es que sigamos luchando por una verdadera justicia, que podamos conducir en esta lucha a la democracia, toda esa denuncia a las mafias, al pacto de corruptos, a los jueces que se venden, a los diputados que desde ya en el Congreso de Guatemala están viendo cómo pueden orquestar con el Ministerio Público y otras organizaciones un golpe de Estado. Entonces es exhortar a que sigamos todas las organizaciones de derechos humanos, que no nos dejemos amedrentar, que sigamos con el hambre de justicia, hambre de verdad, hambre de defender la democracia en nuestro país. Muchas gracias, Luisa. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. El trabajo del Centro sobre Tecnología Solar de Cuba fue elogiado durante una conferencia en el marco de la 8ª Asamblea de la Alianza Solar Internacional, ASI, realizada en India y en la que participa una delegación cubana. Eneida Rodríguez, especialista del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, comentó que continúa el trabajo en los temas que permitirán apoyar a la isla con uno de los objetivos fundamentales del país caribeño en su camino por eliminar la dependencia de los combustibles fósiles y alcanzar una generación de 100% con energías renovables. El detalle con Livia Rodríguez Delis, de Prensa Latina Televisión. El director general de la Alianza Solar Internacional, Ashish Khanna, subrayó su satisfacción por el trabajo del Centro de Recursos para Aplicaciones de Tecnología Solar, STAR-C, de Cuba.
Durante una conferencia en el marco de la 8ª Asamblea de la Alianza Solar Internacional, Cana señaló que el centro mantiene un buen trabajo en la preparación de directivos de Cuba y de la región. Señaló que entre los objetivos de la Alianza Solar Internacional se prevé avanzar en el marco institucional para el desarrollo de más capacidades. Por su parte, René Díaz, especialista principal del Centro Cubano STAR-C, quien participa en la conferencia de la Alianza Solar Internacional en India, consideró importante la presencia de la nación caribeña en el evento para el intercambio de experiencias. Uno de los objetivos acá es presentar las experiencias que hemos adquirido en el proceso de creación de este centro STAR y también adquirir experiencia para el desarrollo de nuestro trabajo y nuestra participación, sobre todo en la formación de capacidades para el desarrollo de aplicaciones en energía renovable, particularmente en aplicaciones solares. Asimismo, la especialista Eneida Rodríguez del Ministerio de Energía y Minas destacó que la participación de Cuba en la Asamblea permite dar seguimiento a resultados de la reciente visita a la isla de la directiva de la organización. Bueno, para Cuba constituye un orgullo estar participando hoy en la 8ª Asamblea General de la Alianza Solar Internacional, ya que esto nos va a permitir darle seguimiento a los resultados de la visita realizada a Cuba por el director general de la Alianza Solar en el mes de agosto, en la cual se abordaron temas de mucha importancia para Cuba y que van a permitir que nos pueda apoyar a cumplimentar uno de los objetivos fundamentales de nuestro país, que es lograr una transición energética hacia las energías renovables, donde eliminemos el uso de los combustibles fósiles y logremos alcanzar una generación 100% con energías renovables. Desde Nueva Delhi, Livia Rodríguez Delis, Prensa Latina Televisión. En El Salvador, el abogado Alejandro Enríquez y el pastor José Ángel Pérez continuarán en detención provisional luego de que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla rechazara la petición de liberarles y continuar el proceso bajo medidas alternas a la detención. Ambos son acusados de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos tras participar el pasado 12 de mayo en una protesta cerca de la residencia de Nayib Bukele, junto a habitantes de la cooperativa El Bosque, para solicitar que interviniera en una orden de desalojo contra la comunidad. El abogado defensor Osvaldo Feusier explicó que se esperaba su libertad, pues han presentado suficientes arraigos para no continuar en detención provisional. Además, ofrecieron una caución económica que fue rechazada por la jueza, indicó el abogado defensor. Y aún a pesar de todas las anteriores condiciones, es lamentable realmente la situación en la que se encuentra nuestro sistema de administración de justicia. Nos han negado nuevamente que el pastor Ángel y que Alejandro puedan seguir en libertad. Confirmaron la detención provisional. Ese es el resultado. Mire, lo vemos, inexplicable para nosotros. Creemos un nefasto precedente para lo que es la vigencia de derechos fundamentales en el país, en la manera en que se puede decir que está funcionando el órgano judicial en El Salvador. No podemos dejar como mínimo de expresar nuestra profunda tristeza y decepción con lo que se ha dado esta mañana en el tribunal, por desgracia. Que no nos vamos a rendir. Esto apenas para nosotros es un impulso para seguir más fuerte. Vamos a apelar esta resolución y lo único que vamos a seguir pidiendo es lo que hemos pedido desde un principio, que se dé un tratamiento ajustado a nuestra Constitución, a derecho nacional y a derecho internacional. Los abogados manifestaron que la jueza rechazó la solicitud de medidas alternas por supuesta falta de arraigo, pese a que la defensa asegura haber presentado la documentación correspondiente. Añadieron que presentaron un recurso de apelación una vez fueron notificados. Asimismo, los abogados confirmaron que tanto Enríquez como Pérez no han recibido atención médica ni medicamentos, a pesar de que presentan deterioro en su salud, señaló la abogada Evelyn de Welly.
Ellos se encuentran ahorita, los vemos bastante fortalecidos. Creo que poder tener también la fe en el Señor Jesús los fortalece mucho. Sin embargo, su salud, sobre todo la de Alejandro, muestra en sus brazos lesiones debido a situaciones de salud por insalubridad que se da en ese lugar, en la cárcel de La Esperanza. Pero, y además están diciendo de que no tienen acceso a medicinas ni a doctores que les puedan atender. También el pastor Ángel nos ha mencionado que en tres ocasiones ha solicitado que se le dé la atención médica por un problema que tiene en su oído. Estuvo mencionando que tuvo una fiebre muy fuerte al llegar, casi inmediatamente al llegar al penal, que ahorita él ha perdido totalmente la audición en uno de sus oídos. El grupo de abogados afirmó que la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas ni realizado las diligencias solicitadas por la defensa y que la misma jueza ha advertido al Ministerio Público sobre esta situación, agregó Luis Rivera, abogado defensor. Los abogados enfatizaron que aún existe incomunicación con ambos acusados y dijeron no entender por qué no se les permite verles. Ha habido una incomunicación total, tanto de familiares como con la defensa técnica. Se ha podido platicar con ellos justamente en las dos audiencias que se han realizado, tanto en la audiencia inicial como en esta revisión de medidas. Se ha presentado en centros penales solicitud para poder ingresar. Se ha solicitado a la jueza autorización para poder ingresar a centros penales la familia. No se ha logrado en 4 meses tener contacto ni del abogado ni de la familia, y hasta ahorita, por gracia del tribunal, es que se nos han permitido apenas unos escasos 5 o 6 minutitos para poder hablar con la familia. Eso es todo lo que ellos han visto a sus familiares durante tanto tiempo. De ahí todo lo demás es incertidumbre. Pero ¿cuál es el argumento del tribunal de que ustedes no puedan acceder si es un derecho que ustedes tienen con su patrocinio? No hay argumento legal en ese sentido. Lo que hace, en nuestra opinión, el Tribunal de Instrucción es que delega a centros penales. Esa es responsabilidad de centros penales, suele ser el argumento. Y en centros penales es una especie de agujero negro en donde llegan las solicitudes y nunca se obtiene ni una sola respuesta. Eso es lo que jurídicamente se puede comentar al respecto. Por su parte, el abogado Jaime Ortega señaló que presentarán una nueva apelación para nueva revisión de las medidas sustitutivas. Ellos son personas de bien que aportan más al país de lo que perjudican, afirmó Ortega, quien agregó que sustentarán con más detalle el arraigo familiar y laboral de Pérez y Enríquez. Dijo además que aunque respetan el criterio de cada juez, confían en que un milagro se dará respecto a este caso. Actualmente el proceso se encuentra en su etapa de instrucción, la cual finaliza en diciembre. Se prevé que a inicios del próximo año el caso pase a la etapa preliminar. Pese a las reiteradas peticiones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la relatora de la ONU para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, el tribunal decidió mantener la medida de arresto. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 894 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos como siempre a las y los corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que nos escuchan, pues su apoyo hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos puede encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas, desde Voces Nuestras, y a nombre de la red de corresponsales agradecemos su sintonía. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.